Una humilde anciana es obligada a tocar el piano en público, pero les enseña a todos una poderosa lección. Elena Navarro se ciñó su gastado suéter más estrechamente alrededor de sus hombros mientras caminaba lentamente por el pasillo de la residencia para adultos mayores Jardines del Valle. A sus 78 años, sus pasos eran más lentos ahora, pero sus ojos aún conservaban una agudeza tranquila que desmentía su frágil apariencia. La instalación no era lujosa, apenas lo suficientemente accesible para sus modestos ahorros y cheques de pensión, pero estaba limpia y el personal la trataba con amabilidad. «Buenos días, Enora. Navarro», llamó Daniel, el joven asistente que siempre tenía una sonrisa para ella. «La extrañamos en el bingo anoche». Elena ofreció una pequeña sonrisa. «Buenos días, Daniel. Solo estaba un poco cansada. Es todo». La verdad era que Elena había estado evitando la mayoría de las actividades comunitarias últimamente. Desde que se mudó aquí hace 3 meses, después de vender su pequeña casa en Monterrey, la que había compartido con su difunto esposo Jorge durante más de 40 años, se había mantenido mayormente sola. La transición había sido necesaria pero dolorosa. De regreso en su habitación, Elena abrió el estuche discreto junto a su cama y pasó sus dedos sobre las teclas de marfil amarillentas del teclado eléctrico que contenía. No era nada como el piano de cuarto de cola que una vez poseyó, pero era todo lo que pudo conservar. Como antigua profesora de piano que una vez soñó con salas de concierto, Elena ahora tocaba solo para sí misma, en privado, cuando estaba segura de que nadie podía escucharla. No lo había tocado en semanas. Un golpe en su puerta interrumpió sus pensamientos. Era Marcela, la coordinadora de actividades, una mujer alegre de unos 30 años con un semblante perpetuamente animado. «Elena, me alegra tanto encontrarte», dijo Marcela, entrando en la habitación sin esperar una invitación. Sus ojos se posaron en el teclado. «Oh, no sabía que tocabas». Elena cerró rápidamente el estuche. «Solo un pasatiempo de hace mucho tiempo. En realidad, esto es perfecta sincronización. He estado buscando por todas partes una solución». La voz de Marcela adoptó un tono urgente. «Nuestro entretenimiento para la recaudación de fondos de primavera canceló. Es en 3 días y no tenemos nada planeado. La directora está entrando en pánico porque tendremos donantes visitándonos». Elena sintió un nudo frío formarse en su estómago. Sabía hacia dónde se dirigía esto. «No podría hacerlo», dijo con firmeza. «No he tocado en público en décadas. No desde el incidente en el Conservatorio Nacional de Música, donde sus nervios la traicionaron durante su recital final. El recuerdo todavía dolía después de todos estos años. Las notas fallidas, los susurros, la beca perdida. Ese día había cambiado todo. Por favor, Elena, solo unas pocas piezas sencillas», suplicó Marcela. «Significaría mucho para todos. Y honestamente, me salvarías de ser despedida». Elena miró la expresión desesperada de Marcela. Luego la foto de Jorge en su mesita de noche. Él siempre la había animado a compartir su don, incluso después de que ella hubiera renunciado a sus sueños. «Lo pensaré», finalmente concedió, aunque cada fibra de su ser gritaba que no. Después de que Marcela se fue, Elena se sentó pesadamente en su cama. Sus manos, ahora manchadas por la edad y ligeramente dobladas por la artritis, temblaban ante la idea de tocar nuevamente. La última vez que había tocado para alguien además de Jorge había sido en su funeral 5 años atrás, una despedida privada entre ellos. Abrió el estuche nuevamente y colocó sus dedos sobre las teclas sin presionarlas. El viejo terror apretó su corazón. El miedo al juicio, al fracaso, a no ser suficiente. Había pasado décadas enseñando a otros a tocar, nutriendo sus talentos mientras enterraba los suyos propios. Fuera de su ventana, la primavera comenzaba a tocar los árboles desnudos,
con el verde más tenue. Nuevos comienzos, segundas oportunidades. Elena había dejado de creer en tales cosas hace mucho tiempo. Sin embargo, algo en ella no podía soportar la idea de decepcionar a Marcela o a los residentes que no habían sido más que amables con ella. Quizás, pensó, podría tocar algo sencillo, algo que no revelara cuánto se había perdido con el tiempo y el miedo. Sus dedos presionaron suavemente y una melodía suave y vacilante llenó su pequeña habitación. Era oxidada, imperfecta, pero estaba allí. La música que una vez había sido todo su mundo. La recaudación de fondos de primavera de Jardines del Valle era el evento anual principal de la institución. Reunía a residentes, sus familias, funcionarios locales y, lo más importante, potenciales donantes. El centro comunitario había sido transformado con decoraciones en tonos pastel, arreglos florales y un pequeño escenario donde ahora se encontraba el teclado de Elena, luciendo notablemente inadecuado bajo los focos. Elena rondaba cerca de la mesa de refrigerios, su corazón martilleando en su pecho. Había elegido un sencillo vestido azul marino, uno de los pocos atuendos bonitos que aún poseía, y había pasado una hora luchando con su cabello plateado antes de rendirse y asegurarlo en su habitual moño pulcro. «Te ves encantadora», dijo Rosa, su vecina del pasillo, una bibliotecaria jubilada que había sido una de las pocas residentes con las que Elena había entablado amistad. «Me veo aterrorizada», corrigió Elena, agarrando su vaso de ponche tan fuertemente que el plástico se agrietó ligeramente. «También eso», admitió Rosa con una sonrisa comprensiva. «Pero serás maravillosa. Marcela me dijo que estabas practicando ayer». Elena se estremeció. Había pensado que su interpretación había sido privada, pero las paredes en Jardines del Valle eran delgadas. Había pasado los últimos 2 días seleccionando meticulosamente piezas que aún podría ser capaz de manejar. Clair de Lune de Debussy, un arreglo simplificado de Bach y un nocturno de Chopin que alguna vez había tocado dormida. «No puedo hacer esto, Rosa», susurró Elena, mientras la sala continuaba llenándose de visitantes bien vestidos. ¿En qué estaba pensando? Rosa tomó el vaso de ponche de la mano temblorosa de Elena. «Tú estabas pensando en ayudar a alguien que lo necesitaba. Eso es lo que eres, Elena. ¿Lo admitas o no?» Antes de que Elena pudiera responder, Marcela se acercó, con alivio inundando su rostro. «Oh, Elena, gracias a Dios, estamos casi listos para comenzar. El señor Herrera, nuestro mayor donante, acaba de llegar». Elena siguió la mirada de Marcela hacia un hombre alto y distinguido en un traje caro. Jaime Herrera era aparentemente un desarrollador inmobiliario local cuya madre había residido una vez en Jardines del Valle. Según Marcela, sus contribuciones habían financiado el ala de cuidados de memoria y muchas de las renovaciones recientes de la instalación. «Excelente establecimiento tienen aquí, Esira Chen», estaba diciendo Herrera a la directora. «Mi madre estaría complacida de ver cómo ha crecido». La directora Chen, una mujer normalmente compuesta, asentía ansiosamente. «Estamos muy agradecidos por su continuo apoyo, señor Herrera. Tenemos un programa musical especial preparado para hoy». Elena sintió que la sangre abandonaba su rostro mientras la directora Chen continuaba. «Una de nuestras residentes más nuevas, Elena Navarro, fue una vez pianista entrenada. Ha aceptado amablemente tocar para nosotros». Las cejas de Herrera se elevaron ligeramente. «¿Es así? Soy bastante aficionado a la música clásica». «¿Entrenada dónde? Si puedo preguntar». Todos los ojos se volvieron hacia Elena, quien sintió que su boca se secaba. «Conservatorio Nacional de Música», logró susurrar. «Hace muchos años». Un murmullo impresionado recorrió la pequeña multitud. La directora Chen sonrió, evidentemente complacida por este prestigio inesperado. «Y bueno, entonces», dijo Herrera, mirando su reloj, «estoy ansioso por escucharla».
Mientras los invitados tomaban sus asientos y Marcela guiaba a Elena hacia el escenario, el pánico se apoderó completamente de ella. El teclado parecía estar a kilómetros de distancia. El corto camino, un viaje imposible. Sus dedos artríticos se sentían rígidos y sin respuesta. Y el recuerdo de su último fracaso público se cernía grande en su mente. «No puedo», susurró a Marcela. «Por favor, no me obligues a hacer esto». Marcela apretó suavemente su brazo. «Solo unos minutos, Elena. Es todo lo que necesitamos. Puedes hacerlo». Mientras la directora Chen la presentaba con elogios embellecidos sobre su distinguida carrera musical. Elena tomó asiento en el teclado. La pequeña multitud de residentes, personal y donantes observaba expectante. En la primera fila, el señor Herrera se sentaba con una expresión evaluadora, mientras que a su lado, Rosa daba un asentimiento alentador. Elena colocó sus manos temblorosas sobre las teclas. El silencio se extendió, volviéndose incómodo. Alguien tosió. Ella intentó comenzar la pieza de Debussy, pero sus dedos se negaron a moverse. Las notas que había practicado de repente habían desaparecido de su mente, borradas por el terror. Después de lo que pareció una eternidad, logró presionar una sola tecla. La nota quedó suspendida en el aire, solitaria e incierta. Luego otra y otra. Pero no era Debussy, ni Bach, ni Chopin. Era Estrellita, ¿dónde estás? La primera canción que enseñaba a cada niño que venía a ella para recibir lecciones. Algunas risitas estallaron en la audiencia mientras los dedos de Elena se movían lentamente a través de la simple melodía infantil. Sus mejillas ardían de vergüenza, pero sus manos parecían tener voluntad propia, encontrando consuelo en la familiar canción de cuna. Por el rabillo del ojo, podía ver la sonrisa congelada de la directora Chen y la mirada de confusión de Marcela. En la primera fila, la expresión del señor Herrera era ilegible. Solo Rosa parecía genuinamente interesada, inclinándose ligeramente hacia adelante como para no perderse una nota. Mientras las notas finales de Estrellita, ¿dónde estás?, se desvanecían. Elena mantuvo sus ojos fijos en el teclado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Debería levantarse ahora, pensó, disculparse por hacer perder el tiempo a todos y retirarse a su habitación, donde podría empacar sus pocas pertenencias y encontrar otra instalación, una donde no se hubiera humillado frente a todos. En cambio, sus dedos permanecieron en las teclas y casi inconscientemente comenzaron a moverse de nuevo. Esta vez, la melodía era Borrego, borrego. ¿Tienes lana? Otra favorita de los niños. Pero mientras tocaba, algo cambió. Sin planearlo, Elena comenzó a añadir complejidad, armonías, contramelodías, variaciones sutiles que transformaron la simple melodía en algo más rico, más matizado. Miró hacia arriba brevemente y captó los ojos de una niña pequeña, quizás de 7 u 8 años, sentada junto a lo que debían ser sus abuelos. La niña estaba observando las manos de Elena con fascinación indisimulada. Sin romper el flujo de la música, Elena sonrió a la niña y comenzó a incorporar elementos de «Los pollitos dicen» en la melodía. Los ojos de la niña se agrandaron en reconocimiento y estalló en una sonrisa encantada. Algo se aflojó en el pecho de Elena. Hizo la transición a la víbora de la mar, pero ahora con un patrón de mano izquierda que recordaba a un vals de Chopin. Sus dedos, que se habían sentido tan rígidos y poco cooperativos momentos antes, comenzaron a recordar su antigua destreza. La artritis todavía estaba allí, limitando ciertos movimientos, pero ella trabajaba alrededor de ello, encontrando nuevos caminos a través de las teclas. Algunos niños más en la audiencia comenzaron a balancearse con la música, y algunos de los residentes ancianos sonreían ahora, quizás reconociendo las melodías de sus propias infancias
o de días pasados con nietos. La confianza de Elena creció con cada frase. Entrelazó La araña pequeñita en una improvisación al estilo de Bach. Luego transformó Dale, 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 con armonías de jazz que había aprendido de Jorge, quien había tocado saxofón en una pequeña banda durante sus primeros años juntos. La música fluía ahora, y Elena se sintió perdiéndose en ella. Olvidó al señor Herrera y las donaciones. Olvidó su vergüenza y humillación. Por primera vez en décadas, simplemente estaba tocando, no actuando, no probando nada, solo compartiendo la alegría de la música tal como le venía. Miró hacia arriba nuevamente y vio que la confusión inicial de la audiencia había dado paso a un compromiso genuino. Incluso la postura rígida de la directora Chen se había relajado un poco. Varios residentes golpeaban sus pies o asentían con el ritmo. Elena hizo la transición a Eres mi sol, una canción que solía tocar para Jorge durante sus últimos días. Esta la tocó directamente, permitiendo que la simple belleza de la melodía se mantuviera por sí sola. Sintió un nudo formarse en su garganta mientras los recuerdos de Jorge la inundaban, pero sus dedos permanecieron firmes, llevándola a través. Cuando finalmente llevó la improvisación a un cierre unos 15 minutos después, hubo un momento de completo silencio antes de que comenzara el aplauso. Empezó con los niños, entusiasta y desinhibido. Luego se extendió al resto de la audiencia. No era atronador ni abrumador, pero era cálido y genuino. Elena se puso de pie temblorosamente, ofreciendo una pequeña e incierta reverencia. Captó la mirada de Rosa. Su amiga estaba sonriendo ampliamente y aplaudiendo con énfasis deliberado. Marcela parecía aliviada, aunque quizás un poco perpleja por la dirección inesperada que había tomado la actuación. Mientras Elena se dirigía fuera del pequeño escenario, se sentía agotada pero extrañamente en paz. Cualesquiera que fueran las consecuencias de su actuación poco convencional, había sobrevivido. Había tocado nuevamente en público y, aunque ciertamente no era el recital del conservatorio que una vez había imaginado, había logrado encontrar su propio camino a través de él. Se dirigía hacia la mesa de refrigerios cuando sintió una mano en su brazo. Se giró para encontrarse cara a cara con Jaime Herrera. «Soraya Navarro», dijo, su voz medida y formal. «Me pregunto si podría tener unas palabras». Elena siguió al señor Herrera a un rincón tranquilo del centro comunitario, preparándose para la crítica. Su comportamiento era difícil de leer, ni obviamente complacido ni desagradado. «Esa fue una elección interesante de repertorio», dijo finalmente. Elena enderezó ligeramente sus hombros. «Le pido disculpas si no era lo que esperaba, señor Herrera. Han pasado muchos años desde que toqué en público». Para su sorpresa, una sonrisa agrietó su fachada formal. «Mi madre solía tocar esas mismas canciones para mí, con muchas de las mismas variaciones. No tenía entrenamiento clásico como usted, pero tenía un don natural para la improvisación». La tensión en los hombros de Elena disminuyó ligeramente. «Pero eso no es de lo que quería hablar», continuó. «La directora Chen mencionó que usted enseñó piano durante muchos años. ¿Es correcto?» Elena asintió. «Durante más de 4 décadas. Mayormente niños, algunos adultos. El centro comunitario Herrera en el centro necesita un profesor de música para su programa después de la escuela», dijo. «El puesto es de medio tiempo, solo 2 tardes a la semana. La instructora anterior se jubiló el mes pasado». Elena parpadeó, tratando de procesar sus palabras. «Señor Herrera, me siento halagada, pero tengo 78 años. Seguramente preferiría a alguien más joven. Lo que preferiría es alguien con experiencia», respondió. «Alguien que entienda que la música no se trata solo de competencia técnica, sino de conexión. Lo que hizo allá arriba, tomar melodías simples que todos conocen y transformarlas, es exactamente el tipo de enfoque creativo que necesitamos».
Antes de que Elena pudiera formular una respuesta, fueron interrumpidos por la niña pequeña que Elena había notado durante su actuación. Se acercó tímidamente, medio escondida detrás de la falda de su abuela. «Disculpe», dijo la abuela, «pero Liliana aquí quería conocerla. Acaba de comenzar lecciones de piano y estaba muy impresionada por su forma de tocar». La niña, Liliana, miró a Elena con admiración sin disimulo. ¿Cómo hizo que Estrellita, ¿dónde estás?, sonara tan diferente cada vez? Mi maestra solo me muestra una forma de tocarla. Elena se arrodilló, ignorando la protesta en sus rodillas, para encontrarse con Liliana a nivel de los ojos. Bueno, la música es como una conversación. Hay muchas maneras de decir lo mismo, dependiendo de cómo te sientas o con quién estés hablando. Liliana consideró esto seriamente. ¿Podría enseñarme a hacer eso? ¿Yo? Elena miró al señor Herrera, quien estaba observando la interacción con interés. No, he enseñado en algún tiempo, pero quizás... La abuela sonrió radiante. Eso sería maravilloso. La maestra actual de Liliana es muy estricta sobre la técnica adecuada, lo cual es importante, por supuesto, pero ella llega a casa desanimada más a menudo que no. El señor Herrera se aclaró la garganta. El centro comunitario tiene un buen piano, mencionó casualmente. Vita y los niños en el programa vienen de entornos donde las lecciones privadas no siempre son una opción. Elena se sintió abrumada por el repentino giro de los acontecimientos. Hace apenas una hora, había estado aterrorizada de tocar un teclado en público, y ahora se le ofrecía un puesto de enseñanza y una potencial estudiante privada. ¿Podría pensarlo?, preguntó, levantándose lentamente. Por supuesto, respondió el señor Herrera, entregándole una tarjeta de presentación. Entonces, el puesto permanece abierto hasta que se llene. Mientras Liliana y su abuela se alejaban, Rosa apareció al lado de Elena con una taza de ponche. Entonces, dijo Rosa con conocimiento, supongo que el señor Herrera no se decepcionó por Estrellita. ¿Dónde estás? Elena negó con la cabeza, todavía procesando. Me ofreció un trabajo enseñando música en un centro comunitario. Rosa no parecía tan sorprendida como Elena se sentía. ¿Vas a aceptarlo? No lo sé, admitió Elena. Han pasado años desde que enseñé regularmente, y el transporte... Jardines del Valle estaba en las afueras de la ciudad, y Elena había dejado de conducir hace 2 años cuando su vista comenzó a deteriorarse. Detalles. Rosa desestimó con un gesto. A la pregunta importante es, ¿quieres enseñar de nuevo? Elena pensó en el rostro ansioso de Liliana, en la forma en que la música había fluido una vez que dejó de tratar de impresionar a todos. Pensó en todos los estudiantes que había enseñado a lo largo de las décadas, algunos diligentes, algunos reacios, todos ellos llevando una parte de su enseñanza de alguna manera. Creo que sí, dijo en voz baja, sorprendiéndose a sí misma con la admisión. Pero tengo miedo, Rosa. ¿Qué pasa si ya no puedo hacerlo? ¿Qué pasa si lo de hoy fue solo suerte? Rosa apretó la mano de su amiga. ¿Y si no lo fue? ¿Y si esto es exactamente lo que se supone que debes estar haciendo en este punto de tu vida? Al otro lado de la sala, Elena vio a Marcela charlando animadamente con la directora Chen, ambas ocasionalmente mirando en su dirección. Otros residentes también la miraban diferente ahora, con curiosidad y un nuevo tipo de respeto. Por primera vez desde que se mudó a Jardines del Valle, Elena se sintió visible, no como una anciana débil que necesitaba asistencia, sino como alguien con algo valioso aún por ofrecer. Tal vez tengas razón, concedió, pero hay algo que necesito hacer primero. El siguiente martes por la tarde encontró a Elena sentada en el piano vertical en el centro comunitario Herrera, un almacén convertido en un barrio de clase trabajadora del centro. El señor Herrera había organizado que una camioneta de Jardines del Valle la transportara 2 veces por semana.
y la directora Chen había apoyado entusiastamente el arreglo, claramente complacida por la conexión con el nombre Herrera. Elena había pasado el fin de semana practicando en su teclado, trabajando en piezas simples de enseñanza y ejercicios, recordando los métodos que habían funcionado mejor con principiantes. Sus dedos todavía dolían con artritis, pero tocar regularmente ya estaba haciendo una diferencia. Más importante aún, la alegría que había redescubierto durante su improvisación en la recaudación de fondos había permanecido con ella. Enderezó las partituras en el piano mientras esperaba a su primer grupo de estudiantes. Según el coordinador del programa, estaría trabajando con 8 niños, de 7 a 12 años, del vecindario circundante. La mayoría tenía poca o ninguna experiencia musical previa. ¿Será? ¿Navarro? El coordinador, un joven llamado Javier, asomó la cabeza en la habitación. Los niños están listos cuando usted lo esté. Elena asintió, sintiendo un aleteo familiar de nervios, aunque nada como el miedo paralizante que había experimentado antes de la actuación en la recaudación de fondos. Esto era diferente. Enseñar siempre había sido donde se sentía más segura. Los niños entraron en fila, 4 niños y 4 niñas, una mezcla de etnias que reflejaba el diverso vecindario. La miraron con curiosidad, sin duda notando su edad y atuendo formal. Elena se había vestido cuidadosamente con una blusa y falda, su cabello plateado pulcramente recogido, como si estuviera dando una lección privada en su antiguo estudio en casa. «Buenas tardes», comenzó. «Mi nombre es Sierra Navarro y seré su maestra de música». Un niño en la última fila levantó la mano inmediatamente. «¿Tiene como 100 años?» Hubo un jadeo colectivo de los otros niños y una mirada de disculpa de Javier, pero Elena simplemente sonrió. «No exactamente», respondió con calma. «Tengo 78. Lo suficientemente mayor para haber enseñado a cientos de estudiantes a lo largo de los años, incluyendo algunos que llegaron a ser músicos profesionales». Se movió hacia el piano y tocó una rápida versión jazzística de Estrellita. «¿Dónde estás?», similar a su improvisación en la recaudación de fondos. Las expresiones de los niños cambiaron de escepticismo a interés. «¿Quién reconoce esta canción?», preguntó cuando terminó. Todas las manos se elevaron. «Bien». La música comienza con el reconocimiento, con escuchar. Tocó una simple escala de Do mayor. Hoy vamos a aprender sobre los bloques de construcción de la música. Al final de nuestra sesión, cada uno de ustedes podrá tocar una melodía simple. Elena había olvidado lo agotador que podía ser enseñar, especialmente con un grupo de niños energéticos. Al final de la hora, su espalda dolía y su voz estaba ronca, pero se sentía más viva de lo que había estado en años. Cada niño había aprendido de hecho a tocar una simple melodía de 5 notas, y su orgullo por el logro era evidente. Mientras recogían sus pertenencias, una mujer apareció en la puerta. Elena la reconoció inmediatamente como la abuela de Liliana de la recaudación de fondos. «Srata Navarro», dijo la mujer cálidamente. «Espero que no le importe que pasemos por aquí». Liliana no ha hablado de otra cosa desde el sábado. Liliana se asomó alrededor de su abuela, sonriendo tímidamente a Elena. «En absoluto», respondió Elena. «Es encantador verlas a ambas nuevamente». «Nos preguntábamos si había pensado en las lecciones privadas», preguntó la abuela. «La maestra actual de Liliana. Bueno, no parecen ser una buena combinación». Elena dudó. Asumir estudiantes privados nuevamente era un compromiso mayor que las clases del centro comunitario. Pero mirando la expresión esperanzada de Liliana, se encontró asintiendo. «Quizás podríamos comenzar con una lección y ver cómo va», sugirió. «Tal vez los viernes por la tarde, después de mi sesión aquí». Mientras se hacían los arreglos, Elena notó que una de sus estudiantes del grupo se demoraba junto al piano. Era una niña llamada Sofía,
que había mostrado una aptitud natural durante la lección. ¿Ese era Navarro?, preguntó Sofía vacilantemente. ¿Podría quedarme un poco más y practicar? No tenemos piano en casa. Y, por supuesto, dijo Elena sin vacilar. Déjame mostrarte algunas cosas más antes de irme. Para cuando Elena regresó a Jardines del Valle esa noche, estaba completamente agotada, pero llena de un sentido de propósito que no había sentido en años. Rosa la estaba esperando en el comedor, ansiosa por escuchar sobre su primer día. Fue maravilloso, admitió Elena, picoteando su cena. Desafiante, pero maravilloso. Los niños están tan ansiosos por aprender, Rosa, incluso los que claramente fueron enviados allí solo para tener algo que hacer después de la escuela. ¿Entonces continuarás?, preguntó Rosa, aunque la respuesta era evidente en la expresión animada de Elena. Sí. Y he aceptado tomar también 2 estudiantes privados, explicó sobre Liliana y Sofía. Esta última no podía pagar lecciones, pero a quien Elena había ofrecido enseñar gratis después de las sesiones del centro comunitario. Rosa sonrió con conocimiento. ¡Mírate! Construyendo una vida completamente nueva a los 78. Elena rió suavemente. Difícilmente. Solo. Reconectando con una antigua, quizás. Más tarde, de vuelta en su habitación, Elena abrió su estuche de teclado y tocó suavemente, consciente de sus vecinos. No estaba practicando ahora, solo tocando por el puro placer de hacerlo, algo que no había hecho en demasiados años. En su mesita de noche, la foto de Jorge parecía sonreírle aprobadoramente. «Tenías razón», le susurró. «La música nunca realmente me abandonó. Solo dejé de escucharla». 3 meses después, el centro comunitario de Jardines del Valle estaba lleno nuevamente, pero esta vez para un tipo muy diferente de actuación. Carteles colocados en las paredes anunciaban «Recital de piano de estudiantes. Maestra Elena Navarro», en letras coloridas. Elena estaba de pie cerca del escenario improvisado, saludando a padres y ajustando partituras. Su lista de estudiantes había crecido a 15, 8 del programa del centro comunitario y 7 estudiantes privados, incluyendo a Liliana y Sofía, quien había mostrado tal promesa que Elena había continuado enseñándole gratis. ¿Nerviosa?, preguntó Rosa, quien se había nombrado a sí misma asistente no oficial para el recital, ayudando a organizar sillas y distribuir programas. «No por mí misma», respondió Elena, «pero algunos de los niños están aterrorizados. Me recuerda a cómo me sentía en la recaudación de fondos. El recuerdo de ese día, solo 3 meses atrás, pero pareciendo toda una vida, hizo que Elena sonriera ahora. Su fracaso inicial había abierto una puerta que nunca esperó, llevándola de vuelta a la enseñanza y a la música en sus propios términos. La comunidad había abrazado su nuevo rol con entusiasmo. Varios residentes de Jardines del Valle habían organizado asistir al recital, orgullosos de apoyar a su amiga, que se había convertido en algo así como una celebridad local entre ellos. La directora Chen incluso había usado la historia de Elena en el boletín de la instalación, destacando cómo Jardines del Valle apoyaba a los residentes en la búsqueda de sus pasiones a cualquier edad. ¿Ese era Navarro? Liliana se acercó, vistiendo un vestido floreado y una expresión ansiosa. «Creo que olvidé la parte media de mi pieza». Elena se arrodilló a su lado. «¿Recuerdas lo que practicamos? Si olvidas una parte, ¿qué haces?» «Improvisar», respondió Liliana obedientemente. «Inventar algo que suene bien hasta que recuerde la siguiente parte que conozco». «Exactamente. La música no se trata de perfección. Se trata de comunicación. Toca desde tu corazón y la audiencia escuchará lo que más importa». El recital comenzó con los estudiantes más jóvenes tocando piezas simples, algunos con la asistencia de Elena.
Los padres grababan en smartphones y aplaudían con entusiasmo, incluso cuando se cometían errores. Elena había creado deliberadamente una atmósfera de apoyo, enfatizando el progreso sobre la perfección. A mitad del programa, el señor Herrera se deslizó en la última fila. Elena asintió hacia él en reconocimiento, ya no intimidada por su presencia. Durante los últimos meses, su relación profesional había evolucionado hacia un respeto mutuo. Incluso había asistido a una de sus clases del centro comunitario, observando silenciosamente desde la esquina. Cuando llegó el turno de Liliana, tocó su pieza, una sonatina de Mozart simplificada, con concentración enfocada. En la sección media, vaciló, claramente habiendo olvidado las notas. Pero en lugar de detenerse, improvisó un simple pasaje puente, tal como Elena le había enseñado. Luego se reincorporó suavemente a la pieza para la sección final. La sonrisa orgullosa que lanzó a Elena después valía más que cualquier actuación perfecta. Sofía fue la última estudiante en actuar. Elena lo había organizado así deliberadamente, sabiendo que el talento natural de Sofía proporcionaría un fuerte final al programa. La niña había progresado notablemente en 3 meses, su dedicación evidente en cada sesión de práctica. Sofía se acercó al piano con una confianza poco característica. La pieza que había elegido, con la guía de Elena, era Clair de Lune, de Debussy, la misma pieza que Elena había intentado tocar en la recaudación de fondos antes de que el pánico se apoderara de ella. Era ambiciosa para una principiante, pero Elena había arreglado una versión simplificada que preservaba la esencia de la pieza mientras la hacía accesible. Mientras Sofía comenzaba a tocar, Elena sintió un nudo formarse en su garganta. La interpretación de la niña estaba lejos de ser técnicamente perfecta, pero captó la calidad soñadora y etérea de la música de una manera que muchos pianistas más consumados extrañaban. Tocaba con sentimiento, con comunicación, las mismas cualidades que Elena había enfatizado en sus lecciones. Cuando la nota final se desvaneció, hubo un momento de apreciación silenciosa antes de que comenzara el aplauso. La madre de Sofía, quien trabajaba en 2 empleos y raramente asistía a las lecciones, se limpiaba lágrimas de los ojos. Mientras el recital concluía y se servían refrigerios, Elena se encontró rodeada de padres ofreciendo agradecimientos y preguntando sobre disponibilidad de lecciones. Dirigió a la mayoría de ellos a una hoja de registro, explicando que su horario de enseñanza estaba limitado por su propia energía y restricciones de transporte. «Ha creado algo notable aquí», comentó el señor Herrera, acercándose con una taza de ponche. «La Junta está extremadamente complacida con el éxito del programa. Los niños hicieron todo el trabajo duro», respondió Elena modestamente. «Cierto, pero necesitaban la guía correcta». Hizo una pausa, pareciendo considerar cuidadosamente sus próximas palabras. «Hemos recibido una subvención para expandir el programa de música, suficiente para comprar 3 pianos más y contratar a otro maestro de medio tiempo». Elena levantó las cejas con sorpresa. «Esperaba que pudiera ayudarnos a seleccionar a alguien», continuó. «Quizás mentorearlos en sus métodos. Los niños responden a su enfoque». «¿Mi enfoque?», repitió Elena. «Enseñarles que la música se trata de expresión, no solo de ejecución, que cometer errores es parte del proceso». Hizo un gesto hacia Liliana, quien mostraba emocionadamente a su abuela el certificado de participación que Elena había creado para cada estudiante. Esa jovencita olvidó la mitad de su pieza hoy, pero no se rindió. Esa es una lección de vida más valiosa que un Mozart perfecto. Elena sintió una oleada de orgullo, no por sí misma, sino por sus estudiantes. «Estaré encantada de ayudar a encontrar otro maestro», acordó. Incluso podría tener a alguien en mente. Más tarde, mientras el centro comunitario se vaciaba y Rosa ayudaba a Elena a recoger sus pertenencias,
Sofía se acercó con su madre. «Señora Navarro», comenzó la madre de Sofía, vacilantemente. «Quería agradecerle personalmente. La maestra de Sofía en la escuela me llamó la semana pasada y dijo que sus calificaciones han mejorado dramáticamente desde que comenzó las lecciones de música. Dice que Sofía está más enfocada, más segura. La música enseña disciplina y paciencia», explicó Elena, «y la satisfacción de trabajar hacia una meta. Sea lo que sea, está funcionando». La madre de Sofía apretó orgullosamente el hombro de su hija. «No podemos permitirnos pagarle lo que estas lecciones valen. Pero…» Elena levantó una mano. «Ver el progreso de Sofía es pago suficiente. Y ahora que el centro tiene financiación adicional, podríamos ser capaces de organizar una beca». Después de que se fueron, Rosa le dio a Elena una mirada conocedora. «Si nunca ibas a cobrarles, ¿verdad? Incluso sin la beca». Elena sonrió. «Algunas cosas valen más que el dinero, Rosa». Mientras esperaban a la camioneta de Jardines del Valle afuera, el sol del atardecer proyectaba largas sombras a través del estacionamiento del centro comunitario. Elena sentía un cansancio agradable, el tipo que viene del trabajo significativo en lugar de la fatiga vacía que la había plagado en años recientes. «¿Sabes?», dijo Rosa pensativamente, «cuando llegaste por primera vez a Jardines del Valle, me preocupé por ti. Parecías tan retraída, como si solo estuvieras esperando a que el tiempo pasara». Elena asintió, reconociendo la verdad en la observación de su amiga. Estaba existiendo, no viviendo. Pensé que ese capítulo de mi vida había terminado. ¿Y ahora?, Elena observó mientras los últimos de sus estudiantes se iban con sus familias, estuches de instrumentos y certificados en mano, futuros aún sin escribir. Pensó en la recaudación de fondos que había parecido tal humillación, pero que en cambio se había convertido en un punto de inflexión. Pensó en Jorge, quien siempre había creído en segundos actos y terceros y cuartos también. «Ahora», dijo Elena con tranquila certeza, «estoy escribiendo un nuevo capítulo y enseñando a mis estudiantes a escribir los suyos». La camioneta de Jardines del Valle apareció en la esquina y Elena recogió sus partituras, ya planificando las lecciones de la próxima semana en su mente. El miedo que una vez había definido su relación con la música se había transformado en algo más, una asociación respetuosa, una conversación continua. Había completado un círculo, desde la joven mujer devastada por un recital fallido hasta una anciana compartiendo la alegría de la imperfección y la resiliencia a través de la música. La lección que había enseñado a sus estudiantes, y a sí misma, era que la vida, como la música, no se trataba de lograr una interpretación perfecta, sino de continuar tocando, incluso después de las inevitables notas erróneas. Y en ese continuar, esa persistencia, yacía toda la belleza que importaba.